gracias al Señor por un año más, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó el Señor en la iglesia. Y como decía antes un hermano, mi gran deseo y mi deseo que también les pongo a todos ustedes que este sea el año en que el Señor vuelva, ¿verdad? Que el Señor vuelva con nosotros como Él prometió y que nos encuentre gozosos, felices y deseosos de su vuelta. Porque como dice el apóstol Juan, cuando realmente uno está en Cristo y vive en Cristo, ya no hay temor a que Él vuelva. La humanidad tristemente se está corriendo, espantada, pero nosotros diremos, Señor, ya viniste con nosotros, gracias. Y eso es algo realmente maravilloso. Y es que no hay nada mejor para empezar un año que recordar la gracia del Señor, ¿verdad? Recordar la gracia del Señor. Y específicamente recordar esa gracia no a través de las cosas que cada día recibimos, que todos, tanto buenos como malos, dice la palabra, reciben de la gracia del Señor. Porque sí, aún el mundo es inconsciente de que están vivos y reciben lo que reciben porque Dios tiene piedad de ellos. Dice la palabra que Él no quiere la muerte del impío, sino que todo llegue al conocimiento de la verdad. Por eso, si hoy nos visita y aún no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Y esa gracia del Señor con nosotros es específicamente por la cual debemos dar gracias. Es por su obra de salvación. Por su obra de salvación mediante Cristo y también por su obra de santificación de nosotros, porque a veces nos olvidamos que el Señor, una vez que nos salva, también empieza a santificarnos y lo hace a través del Espíritu Santo y de su palabra. Y no les miento si no les digo que durante esta semana estaba pensando qué texto poder estudiar para quizás romper un poco la rutina del estudio de Efesios que estamos siguiendo, para poder enfocarnos en esa gracia y así poder comenzar este año continuando, porque aunque tengamos nuevas expectativas en este año 23, tenemos que continuar esta vida con nuestra vista puesta en Cristo, enfocando en que todo lo que venga por delante de nuestra vida sea en unión con Cristo. Y yo oraba y meditaba y decía, Señor, qué texto poder predicar, que nos aliente a seguir adelante, que nos aliente a seguir esta vida que tenemos por delante, que solo el Señor sabe lo que vamos a vivir, con la vista puesta en Cristo, con la vista puesta en Cristo. Y lo llamativo del caso, lo cual se evidencia de que el Señor usa a un miserable vaso de barro, es que lo tenía delante y no me estaba dando cuenta. Y es el estudio que estamos siguiendo precisamente de Efesios. El estudio en el capítulo 2, y más concretamente en el versículo 10. Y he tenido la osadía de ponerle a esta predicación el título de la obra de Dios en nosotros. La obra de Dios en nosotros. Porque si recuerdan, en las semanas anteriores lo que hemos visto es como Pablo nos ha expuesto la salvación de Dios. Una salvación que, por la gracia de Dios, ha sido hacia sus escogidos. Y nos expuso Pablo que esa salvación es una obra soberana de Dios y que Él la planificó desde la eternidad pasada. Y que está basada exclusivamente y solamente en su gracia. Y ha sido llevada a cabo de manera eficaz solamente por Cristo. A través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y por esa razón, los cristianos afirmamos que la salvación solo es por gracia y solo por medio de la fe en Cristo. Y vivimos que esa era la única manera de poder ser redimidos de nuestros pecados, porque Dios a quién estaba salvando. ¿A personas que se lo merecían? Pues no. Estaba salvando a quienes éramos por naturaleza sus enemigos. Y no solamente éramos sus enemigos, sino que también estábamos incapaces de poder hacer nada por nuestra salvación, porque nacemos muertos espiritualmente. Nacemos totalmente depravados, incapaces de poder ofrecer ni una motita de bondad que moviera a Dios a salvarnos. Por eso vimos que si Dios no tomaba esa decisión, todos estaríamos justamente condenados a sufrir su vida por toda la eternidad de la redención. La salvación se obtiene exclusivamente a través de Cristo,
y depende solo de Dios. Depende solo de Dios para su provisión, para su garantía y para su seguridad. Y todo esto es una verdad maravillosa. Y decimos amén a ello, ¿no es cierto? Porque cuando entendemos y creemos toda esta verdad, solamente hay un canto de agradecimiento al Señor, caemos rendidos ante sus pies, por tanto amor, por tanta misericordia, que ha demostrado sobre nosotros vasos de barro. Él no nos necesita para nada, como vimos antes en el Salmo 8. Él lo creó todo. Él no necesita salvarnos para demostrar que Él es bueno. Él es bueno en sí mismo. No necesita salvarnos para demostrar que Él es misericordia. Él es misericordia en sí mismo. Esa es la gracia del Señor. Pero esta salvación es mucho más. Es mucho más que entender y creer esos hechos maravillosos. Esta salvación es práctica porque la salvación es sobre todas las cosas vida. Vida. Y vida en abundancia. El Señor Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es salvación. No es solamente conocimiento, es vida. Porque la salvación es una vida nueva, donde Dios estará haciendo en nosotros y por medio de nosotros su obra en esta tierra. Hoy día, muchos cristianos se han quedado anclados exclusivamente en esos conceptos y conocimientos teóricos, pero no experimentan de manera práctica en sus vidas lo que implica la salvación. No disfrutan la salvación, no la disfrutan, porque la salvación también es una nueva identidad, y esa nueva identidad está en Cristo. Dios te salvó para librarte del castigo de tu pecado, claro que sí, pero eso tenía un propósito, que seas conformado a la imagen de Cristo, para que esto dé gloria a Dios. Dios te salva para que seas levantado a una vida nueva con Cristo Jesús. Mira lo que dice Pablo en Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En novedad de vida. La salvación es, por tanto, el principio de una nueva vida, de una vida eminentemente práctica y real, porque ahora tú y yo estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Dios hecho hombre. Eso es el gran misterio que fue revelado con Cristo. Y vivimos, o debiéramos vivir, de manera práctica y real con Cristo y a Cristo. Esa es la realidad de un creyente salvado por gracia por medio de la fe solo en Cristo. Es uno con Cristo y es uno con el Padre. El Señor Jesús, en su oración sacerdotal de Juan 17, en el versículo 21 afirma, para que todos, hablando de todos los creyentes, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es algo impactante, nos cuesta entenderlo. Yo no sé ti, a mí me cuesta. Pero el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, afirma lo siguiente. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ese divino poder es el Espíritu Santo. Mediante el verdadero conocimiento de aquel es Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin, con el propósito, con la finalidad de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Es algo asombroso. Ahora compartimos la misma naturaleza de Dios. Evidentemente, hay que aclarar que aquí no estamos hablando, Pedro no está hablando de que ahora tenemos la misma esencia de Dios. Solo Él es Dios y nosotros siempre seremos sus criaturas. No somos como los testigos de Jehová que afirman que el testigo de Jehová es un diosito, un pequeñito. No compartimos. Aquí Pedro no está hablando de compartir su esencia, sino su naturaleza.
su naturaleza relacional por medio de Cristo. Ahora estamos unidos a Cristo para tener una relación tan íntima con el Padre como tiene su Hijo. Ahora participamos de su naturaleza divina como un hijo comparte con su Padre. Ahora podemos llamar a Dios Padre, porque estamos unidos a Cristo. Pablo afirma en Romanos 8:15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y por eso debemos ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para poder tener a Dios como nuestro Padre. Porque para eso fuimos predestinados, para eso Dios nos salvó. Romanos 8:29, ¿quién no conoce este texto? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos que conforman a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito de entre muchos hermanos. Por eso dice la palabra que no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Sus hermanos. Juan afirma en 1 de 3:2, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ese es Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esa es la meta de nuestra vida, llegar a ser más como Cristo, aunque ya somos hijos de Dios. Y esa es la verdad que debe dominar toda tu vida, porque Dios te salvó para que seas conformado como hijo a la imagen de Cristo, el Hijo, y para su gloria. Yo no sé cuántas veces quizás has reflexionado de eso, pero sí nos gustaría que a partir de este año empieces a ver todo lo que vives a la luz de la realidad de que eres un hijo de Dios. De que estás siendo conformado a la imagen de su Hijo, para que cuando Él venga, entonces seamos semejantes a Él. Porque para eso Dios te salvó. Repito, para que seamos semejantes a Él, no en esencia, pero sí en esa relación entre Padre e Hijo. Querido hermano, querida hermana, pensar en esta verdad debiera no solamente dominar todos tus actos, todos tus pensamientos, sino que debiera de modelar tu perspectiva de vida. De todo lo que puedas esperar de este año que comienza, 2023, y por supuesto de todos los años que Dios te dé. Todo tiene el fin de que un día acabes la carrera que tienes por delante para la gloria de Dios y desde la perspectiva de que eres un hijo de Dios. Porque para eso Dios te salva. Y por eso debemos vivir como Cristo. Debemos ser como Cristo. Esto no es una opción para el creyente. No es exclusivamente para unos creyentes determinados desde la élite teológica o espiritual. Para ti y para mí. Para todo creyente. Tienes que tener la perspectiva de que Dios te salvó para que seas semejante a su Hijo. Para que tengas una relación personal con Él. Y para que andemos en sus pisadas, produciendo mucho fruto como produjo nuestro Señor, porque eso glorifica a Dios. Juan 15:8 dijo el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Así que, ¿qué somos los creyentes? Obra de Dios. ¿A quién estamos siendo conformados en esta vida? A su Hijo Jesucristo, porque somos sus hijos, los hijos del Padre. Y somos conformados con un propósito, no quedarnos cruzados de brazos, sino llevar a cabo sus obras en esta vida, porque todo esto trae gloria a Dios. Y precisamente de ese propósito de la salvación es de lo que nos habla el apóstol Pablo en el texto de esta mañana, que tenemos en Efesios 2:10, la obra de Dios en nosotros. Tu salvación es una nueva creación. Tu salvación es unión con Cristo y tu salvación es para vivir como Cristo. Eres una nueva creación, estás unido a Cristo y debes vivir como Cristo. Nuestra oración es que entender esto, conocer esto, te anime a seguir adelante en este año que comienza hasta que el Señor vuelva. Muchas cosas las conocemos, pero sabemos que Dios las conoce todas.
y como hijos de Dios confiemos en nuestro Padre Celestial. Que vivamos lo que vivamos sea siempre con la perspectiva de saber de que el Señor nos está conformando a su amado Hijo. Y que de esa manera podamos ser luz y sal en este mundo. Podamos ser realmente como Cristo en este mundo. Porque lo impactante de la Iglesia es que ahora somos Cristo en este mundo. Somos Cristo en este mundo. Oremos. Señor, ayúdanos en esta mañana a meditar en tu palabra para entender esta increíble verdad que ciertamente no entendemos plenamente, Señor. No entendemos cómo tú, en tu plan eterno, Señor, no solamente querías salvarnos de la condenación eterna, sino que tu propósito es que seamos como tu Hijo Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, ciertamente no en esencia, pero sí en esa naturaleza relacional e íntima contigo, Señor. No nos creaste para simplemente ser esclavos, para ser en la eternidad hombres y mujeres que te sirvieran por obligación, sino nos salvaste para que pudiéramos entrar y hablar contigo y tener esa relación íntima. Ayúdanos, Señor, a entender esta increíble verdad. Que podamos vivir a la luz de esa increíble verdad, Señor. Reconocemos nuestro pecado de incredulidad y por eso te pedimos perdón. Te rogamos que nos ayudes cada día, Señor, a poder entender de que ahora somos uno con Cristo. Y esto te trae la gloria. En el nombre del Señor. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tu salvación es una nueva creación. Mira la primera parte, porque somos hechura suya, creados. Aquí hay tanto que reconozco que es una pena. Siguiendo el consejo de mi esposa, ya intento limitar mucho la información, porque a veces hay tanta información que salimos de aquí peor de como entramos. Pero hay tanto que es una pena no poder ver lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pues habla de una creación de Dios. No está hablando de otra cosa. Somos hechura suya creados. ¿Y por qué Pablo tiene que decirnos aquí, en este apartado de la salvación, que como hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 9, está hablando de por qué Dios nos salvó, de cuál era nuestra naturaleza? ¿Por qué Pablo tiene que decirnos aquí, en este apartado de la salvación, que somos creación de Dios? Pues precisamente para evitar que nadie pensara que la salvación era por obras humanas. Esta frase, si te fijas, está dentro del contexto de la explicación de la salvación solo por gracia y solo por medio de la fe en Cristo. Y fíjate cómo comienza Pablo este versículo. Porque somos. Ese porque está enlazando con el versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, para evitar que nadie pensara que sus obras podían ganar la salvación, Pablo les dice: no, eres salvo solo por gracia, eres salvo solo por medio de la fe, y eres salvo porque eres creación de Dios. Fíjate cómo Pablo usa aquí tres palabras para hablar de esa creación: somos, hechura y creados. Ese somos habla de cualidad de ser. Es decir, lo que ahora nos identifica una vez que Cristo nos ha salvado. A ti no te identifica el color de tu piel, ni el lenguaje que hables, ni el país de origen. Si eres creyente, a ti lo que te identifica es lo que Dios ha hecho por ti. La palabra hechura es poema. Esta palabra en griega viene, por ejemplo, nuestra palabra castellana poema. Has leído algún poema alguna vez, seguro, ¿verdad? Es una obra de arte. Como las rimas entre líneas, entre frases, hay realmente poemas preciosos, maravillosos. Y esta palabra que usa aquí el apóstol Pablo, poema, se usa solamente aquí. Y también la usa Pablo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, donde se traduce como creación. Porque desde la creación del mundo, porque desde poema del mundo. Ahora, es una palabra que va mucho más allá de una simple creación.
Habla de una creación magistral, de una creación maestra. Y la tercera palabra es creados. Esta palabra en las Escrituras siempre es el acto soberano de Dios. Solo Dios puede crear. Juan, Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nadie puede crear, solamente Dios. Así que Pablo está identificando la salvación del creyente con una creación directa de Dios. Piensa esto. Eres una creación directa de Dios. Dios solamente ha creado 2 veces. Dios creó en el inicio, Génesis 1:1, y después dejó que la naturaleza siguiera su curso conforme a sus propósitos. Pero Él no siguió creando. Y la segunda vez que creó fue cuando ha traído vida a los que estábamos muertos espiritualmente. Así que Pablo aquí lo que está identificando con la salvación es que somos, los creyentes, creación directa de Dios. Y para ser más exactos, una nueva creación. Porque la salvación no se trata de una mera reparación de nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza, dice Pablo 6:4, en Romanos 6:4, nuestra vieja naturaleza ya ha sido sepultada por Él por medio del bautismo. Ahora somos nuevas criaturas. Pero esto es literal. No en lo físico, que ha de morir, pero sí en lo espiritual. Porque nuestra situación antes de la salvación es que estábamos muertos en delitos y pecados. Así que si has sido salvado, ha sido porque tu viejo hombre, tu vieja naturaleza fue crucificado con Cristo, fue sepultado con Él y ha sido recreado para andar en novedad de vida. Y por esa razón debemos ser identificados porque somos nuevas criaturas. Eres la obra maestra y magistral de Dios en este mundo. Eres una obra maestra porque Dios ha renovado lo que nadie podía hacer, que es tu espíritu. Le ha dado vida de nuevo. Pero también ha renovado con Él, con ese espíritu, el nuevo deseo por amar a Dios. Es una renovación, por tanto, también moral. Antes estabas muerto y ahora estás vivo. Y es que lo que vale delante de Dios no son nuestras obras humanas, sino que seamos una nueva criatura, creada por Él. Pablo dice en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, hablando de la ley judía, ni la incircuncisión, es decir, los gentiles, sino una nueva creación. Eso es lo que vale delante de Dios. Si no has nacido de nuevo, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, no entrarás en el reino de los cielos. Pablo dice de nuevo, en Efesios 4:24, que el nuevo hombre ha sido creado por Dios en justicia y santidad. Dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y en el texto paralelo que encontramos en Colosenses 3:10 leemos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así que la salvación, ¿de qué se trata? Se trata de que somos renacidos, creados de nuevo por Dios, un nuevo ser, una nueva criatura, una nueva realidad, una regeneración, una recreación del hombre. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Juan 3:3, nunca perdimos. Y esa nueva creación de Dios, en nuestra salvación, dice Pablo, es en Cristo Jesús. En otras palabras, eres recreado por Dios de nuevo en unión con Cristo. Fíjate, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Así que has sido recreado en unión con Cristo, el segundo punto de Pablo. Tu salvación es estar unido a Cristo. Un creyente es salvo porque ha sido recreado para estar unido a Cristo. Algunos han querido ver aquí a Cristo como un simple modelo que Dios usa para crearnos de nuevo, pero Cristo es mucho más que un simple modelo.
Esa frase de en Cristo Jesús implica posición, no modelaje. Implica posición. Dios en su voluntad te salva y para ello obra en ti una obra magistral de crearte de nuevo, uniéndote a la vida y a la obra de Cristo. Así eres semejante a Él. No solamente te mira a través de su sangre, te mira a través de toda la vida completa de Cristo. Mira, si te mirara solamente a través de su sangre, serías un Adán nuevo, una Eva nueva, pero sin seguridad de salvación. En Romanos 5, Pablo habla de esa diferencia entre la creación en Adán y la creación en Cristo. Si lo único que Dios hubiera hecho fuera perdonar nuestros pecados, la certeza es que al segundo siguiente volveríamos a pecar de nuevo. Y ahora, con este conocimiento de la verdad de Hebreos 6, seríamos ya condenados eternamente si volviéramos a pecar. Era necesario que no solamente Dios nos limpiara de nuestros pecados, sino que nos conformara a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que nos uniera a Él para tener la certeza de nuestra salvación. Así que lo que habla aquí Pablo es de nuestra posición en Cristo. Ahora eres semejante a Él, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso solo en Cristo Dios te ve como una nueva creación. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y unidos a Cristo es que ahora tienes paz con Dios y eres contado como justo ante Él. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Unido a Cristo, Dios, en lugar de ver tu pecado, porque seguimos siendo pecadores, Dios ve la justicia de Dios cubriéndote. Y por eso, en Cristo, tu deuda de pecado ya ha sido cancelada. Tus pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados en la cruz. Tu relación, por tanto, con Dios es restaurada plenamente. Y eso es lo que te asegura la eternidad, que estás unido a Cristo. Porque Dios ya ahora te ve en Cristo justificado, redimido, santificado y glorificado. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es impactante entender eso. Pero si eres creyente, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, si vives como Cristo y estás en Cristo, ya estás sentado en gloria. Ya estás en la gloria. Aunque físicamente sigas en este mundo, ya tu certeza, tu seguridad, pase lo que pase en este año 2023, es que si Dios te llama hoy, si Cristo vuelve, es para estar ya en gloria. En Cristo, Dios ya no ve tus imperfecciones, ve la justicia de su propio Hijo. Hebreos 8:12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso el Señor dijo que separados de Él nada podemos ser y nada somos. Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero además, unido a Cristo, todo lo que vives ya no lo vives solo. Ya no lo vives solo. Cristo está contigo. Junto con Cristo, todo lo que vives, lo vives con Cristo a tu lado. Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe estas palabras inspiradas de Dios sobre sí mismo, pero que también pueden ser aplicables a todos nosotros. Gálatas 2:20, quien no lo conoce. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, tu vida también, todo lo que estés viviendo, la vivo o debieras vivirla por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la misma realidad de todo creyente. Esa es la realidad de la salvación. Cristo vive en ti. Tú estás en Cristo.
Y es una unión indisoluble. Nada ni nadie puede separarte del amor de Dios, por tanto, nada ni nadie puede separarte de la unión con Cristo. Por esa razón, todo lo que tengas que vivir en esta vida, todo es por fe en Cristo y no estás solo. Estás con Él, porque Él te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y la demanda es: confía en Él hasta el fin del mundo. Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si se lo dijo a ellos, también nos lo dice a nosotros. Y además, si esto fuera poco, en esa unión con Cristo, ya como vimos anteriormente, ahora tenemos una relación íntima con el Padre porque compartimos la misma naturaleza que el Hijo. Ahora tenemos una relación íntima con el Padre mediante el Espíritu Santo. Ahora podemos llamar a Dios Padre. Por esa razón, ahora tienes una victoria sobre el pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Y ahora puedes participar en la victoria gloriosa de Cristo sobre la muerte. Por eso el creyente ya tiene vida eterna. No tiene que esperar a morir para tener vida eterna. Ya aquí tienes vida eterna. En unión con Cristo, eres libre del pecado. Eres libre de la corrupción. Eres libre de la decadencia moral que hay en el mundo. Por tanto, tu nueva vida tiene necesariamente un centro donde deben pivotar todas tus decisiones, todas tus emociones, todos tus pensamientos, todas tus actitudes, todas tus voluntades. Y ese centro tiene un nombre propio: Jesucristo. Jesucristo. Todo en esta vida debe ser hecho y vivido a la luz de tu unión con Cristo, porque esa es la voluntad magistral de Dios en tu salvación. Que estés unido a Cristo para que seas semejante a Él. Por tanto, esta salvación, esta nueva realidad de vida como hijo de Dios en unión con Cristo, debe de manifestarse de una forma concreta. No se puede manifestar como antes se manifestaba antes de ser salvado por el Señor. Se debe manifestar en un vivir distinto, en un sentir distinto, en un obrar distinto. Por eso Pablo escribe en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, es decir, no sigas viviendo como vivías antes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora que sabes la verdad de que Dios te salva con el propósito de que estés unido a Cristo, esa es la renovación de nuestro entendimiento, ahora tienes que comprobar, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad que es agradable y perfecta? Bueno, Pablo nos lo dice, que es la tercera parte de este texto. Tu salvación es para que vivas como Cristo. Esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que vivas como Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, si eres hijo de Dios, debes vivir como hijo de Dios. Debes vivir como Cristo, porque eres el Hijo unigénito de Dios. La palabra para, que aquí utiliza el apóstol Pablo, indica finalidad. Y literalmente significa andar sobre. Es decir, la finalidad de Dios en tu nueva creación, en tu unión con Cristo, es que ahora vivas coherentemente en esa nueva realidad, andando sobre las obras que Dios preparó para ti. Es vivir en novedad de vida. Es decir, debes vivir de manera distinta, debes pensar de manera distinta, debes actuar de manera distinta como vivías antes de tu salvación. Ahora debes vivir sobre las buenas obras que Dios ya te ha preparado de antemano. Eso es vivir como Cristo. Cristo es el ejemplo de que Él vivió esta vida, en las obras que el Padre tuvo para Él preparar de antemano. El Señor Jesús dijo: ejemplo os he dado a los discípulos, en Juan 13:15. Ejemplo les he dado. Imítenme a mí como yo imito a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras que Dios ha preparado para ti de antemano? Porque es el reto que tenemos en esta vida. Esto no es optativo.
Si realmente Dios te ha recreado, si Dios realmente te ha unido a Cristo, necesariamente tu deseo, tu voluntad, tu inclinación, tu apetencia ahora es vivir como Cristo. Y para ello tienes que andar sobre unas obras que Dios preparó de antemano. Por tanto, ¿qué obras son, Señor? Necesito saberlas porque quiero andar en esas obras. Esto no es tan fácil. La palabra de Dios habla de muchas clases diferentes de obras. Y esto es importantísimo entenderlo porque nos podemos ir a los extremos y acabar en ser peor de lo que éramos antes de que el Señor nos ayudara. Primero tenemos las obras de la ley, unas obras que no pueden salvar a nadie. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Dice Pablo más adelante, si esto no era claro, Gálatas 3:11, que nadie es justificado ante Dios por la ley. Dice, y eso es evidente, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el justo por fe vivirá. Luego también leemos en la palabra de Dios que existen las obras de la carne. ¿Qué obras son? Bueno, también lo tenemos en Gálatas 5, del 19 al 21. Pablo habló en Romanos 13 y también lo hace en Efesios 5, las obras de las tinieblas. También existen en la palabra de Dios, lo leemos en Hebreos 6:1, las obras muertas. Y parece que son obras que llevan a la muerte, porque son obras muertas y la paga del pecado es muerte. Luego están las obras de justicia, que leemos en Tito 3:5. ¿A qué son esas obras de justicia? Pues son las obras religiosas. Obras religiosas que los pecadores tratan de practicar para ganarse el favor de Dios. Voy a hacer esta bondad, ahora que empieza el año me voy a hacer esto, aquello otro, mi vecino, mi vecina. Son obras religiosas que se tratan de hacer para agradar a Dios y de esa manera que Dios salve. Pero las obras de las que Pablo escribe en este texto de Efesios 2:10 no hablan nada de eso. En primer lugar, fíjate que Pablo da dos características de estas obras. Primero, son buenas. ¿Quién es el único bueno? Dios. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Así que esas obras tienen una única fuente. Y es Dios mismo. No son tus buenos deseos, ni tus buenas inclinaciones, ni tu buena enseñanza, ni tu buena educación, nada de lo que tú puedas creer. El origen de esas obras que Dios tiene preparadas de antemano es Él mismo. Por eso dice Pablo que Dios mismo las prepara. No tiene nada que ver ni con tus decisiones, ni con tus voluntades, ni con tus propósitos para un nuevo año. Voy a ir más tiempo a la iglesia, voy a orar más, voy a leer más. Eso son obras de justicia que no son obras de la ley. Tienes que andar en las obras buenas que Dios prepara de antemano. El apóstol Pablo, Isaías, nos dice en Isaías 64:6, te lo digo para que también entiendas esto, porque parece como que estamos despreciando que no hagas nada bueno en esta vida, y tampoco estamos hablando así. Lo que Pablo está diciendo es que no intentes hacer nada bueno para ganarte el favor de Dios, porque Isaías 64:6 nos dice que aún lo bueno que puedas hacer son trapos de inmundicia. Y yo pensaba, Señor, si mis buenas obras son trapos de inmundicia, ¿cómo serán mis pecados? No fíes en tu relación con Cristo, en tu relación con Dios, a tus buenas emociones. Por tanto, si la fuente de esas obras solo puede ser Dios, ¿quién es el único ejemplo a seguir? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios hecho hombre. ¿Y sabes lo que dice Lucas del Cristo en Hechos 10:38? Que Él anduvo esta vida haciendo bienes. La otra característica de esas obras
es que son previamente preparadas, buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, son obras ya planificadas por Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es andar sobre ellas. Ahora, aquí hay un peligro que quiero que entiendas. Pablo aquí no está hablando de fatalidad. Es decir, pues esto es lo que hay. Pues si la obra de Dios es que me ampute una pierna, pues... No estamos hablando de fatalidad. Es decir, Dios no es un ente impersonal que está controlando tu vida sin importarle lo que puedas vivir, lo que puedas hacer o lo que te pueda suceder, si sufres o no. No está hablando de esa fatalidad. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es del plan de la gracia de Dios por ti. El Señor te quiere tanto que dio a su Hijo y planifica para ti tu vida aquí en esta tierra. Ese es el punto. Y por esa razón Él prepara el camino de tu vida para que andes en Él haciendo su voluntad, porque eso es lo mejor para ti. Por tanto, no es fatalidad. Esa es la gracia de Dios por ti. No solamente te salva, no solamente eres una nueva creación, no solamente te une a Cristo, sino que ahora dice, mira, hijo mío, anda por este camino. Mira, no te vayas ni a un lado ni a otro. Este es el camino que debe ser. Esta es la puerta estrecha. Este es el camino angosto, sí. Pero bueno, camina por ese camino. No estás solo. Mi Hijo está contigo. Es lo mejor para ti. Y es lo mismo que hizo el Señor con su Hijo Jesucristo. Todo lo que vino a hacer el Señor Jesús fue hacer la voluntad que Dios ya había predeterminado para Él. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, su buena obra. Porque para eso vino el Señor. Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que esas obras sobre las que todos los creyentes debemos andar son para nuestro bien. Aunque a veces pueda ser que no las veamos así, aunque a veces nos haga sufrir, nos hagan doler, llorar, confía en el Señor. Porque su origen es Dios. Y es el resultado de la obra de Dios en su corazón y que muestra en su gracia por ti. Mira lo que escribe el apóstol Pablo de su misma vida. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo lo que Pablo vivió y él sufrió, persecución, intentos de asesinato, estaba en un barco y casi se muere ahogado, etc. Todo él sabía que era parte de la gracia de Dios en su vida. Así que esas buenas obras no son meritorias para nuestra salvación, pero son muy importantes para tu santificación. Porque estás siendo conformado a la semejanza de Cristo. Porque recuerda, ¿por qué Dios te salvó? Para que seas como su Hijo Jesucristo. Para eso vives. Pablo dice en 2 Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Ese es el camino de tu vida. La gracia de Dios va a guiarte, va a dirigirte para que abundes en toda buena obra. Por esa razón Dios te equipa con su palabra, según Timoteo 3:16 y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por esa razón, una fe teórica que no produce un andar como Cristo, dice Santiago 2:17, ¿qué es? Sino una fe muerta. Así que el ser salvo del infierno, de la ira de Dios, es importante, seguro, pero no es el fin último de tu salvación. Es simplemente el inicio del plan de Dios para tu vida. Porque su plan es salvarte de su ira para hacerte semejante a su Hijo Jesucristo y al hacerlo a través de una vida consagrada en Él y a Él y por Él de manera práctica, siguiendo su mismo ejemplo de vida. Y para ello no hay otra forma de hacerlo que andando en las buenas obras o sobre las buenas obras que Dios nos preparó de antemano. Eso es lo que trae la gloria a Dios, el que seamos como Cristo, viviendo en santidad como Cristo.
Pero Dios, que nos conoce, que sabe que somos incapaces por nosotros mismos, Él mismo se tiene que encargar de hacer esa obra en nosotros. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, y esto es vital que lo entiendas, estas buenas obras divinamente preparadas son tu responsabilidad. Son nuestra responsabilidad. Esto nunca debe separarse. Tú no puedes decir, como la salvación es por gracia, yo me preso el brazo. Tu responsabilidad como nueva criatura en Cristo, que es asumido a Cristo, es andar como Cristo. Y para andar como Cristo debes andar en las buenas obras que Dios preparó para ti de antemano. Por tanto, es tu responsabilidad como creyente. Nunca puedes separar. Hemos sido creados en Cristo Jesús con la finalidad de andar en buenas obras que Dios preparó de antemano. Calvino escribe sobre esto y dice: es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. No somos salvos por fe más buenas obras, sino por la fe sola que obra para ser más como Cristo. ¿Sabes por qué muchos se desaniman en su andar como creyentes? E incluso tristemente, ¿por qué muchos abandonan? Porque piensan que la conversión es la única experiencia que importa y que no hay nada posterior a ella. No piensan en que deben ser ahora conformados a Cristo en esta vida. Y por eso muchos se desaniman en el camino que tienen por delante cuando empiezan a experimentar pruebas, luchas, enfermedades, privaciones. Todo esto lo ven como un lastre insoportable, no lo ven como parte de la gracia de Dios para ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso muchos abandonan la fe. Tienes que entender, por tanto, que Dios te salvó y te está conformando a su imagen. Es la única manera de que entiendas todo lo que vives. Porque estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Entonces debemos andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano y no desanimarnos. Pase lo que pase en este 2023, no te desanimes. Es parte de la obra de Dios en ti, es parte de su gracia. Descansa, confía, ora, llora con Él, ríe con Él. Pero debes vivir a Cristo. Debes vivir a Cristo. No debes desanimarte. El fin último es que un día puedas glorificar a Dios por toda la eternidad siendo semejante a Cristo. Ahora, yo pensaba, Señor, ayúdame por tanto a descubrir esas buenas obras en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame para no acabar haciendo mis obras de justicia. Ayúdame para que al final no sea yo el que piense estoy haciendo las obras de Dios cuando realmente estoy intentando hacer lo que debo hacer. Esas obras de justicia, recuerda, ni glorifican a Dios, ni son preparadas por Él, son vacías. Y además yo pensaba, nadie recibe un manual cuando es salvado, ¿no? Y en ese manual aparece una lista de las buenas obras que debe realizar en esta vida. Bueno, al menos yo no lo tengo. Señor, ¿cuáles son esas obras que tengo que hacer? ¿Cuáles son? Solo hay una forma de saber. Cuando empieces a vivir en intimidad con Dios. Porque separado de Él no podemos hacer nada. Cristo mismo nos dio ejemplo de eso. Él tenía una obra que hacer, pero para llevarlo a cabo, Él tuvo que vivir en intimidad con el Padre. Él viviendo en intimidad con el Padre es como hizo su voluntad y debemos seguir su ejemplo. Mira 4 cosas que debes imitar de la vida de Cristo en esta tierra, en tu vida en intimidad con Dios, para así empezar a comenzar, para así comenzar a andar en esas buenas obras que Dios tiene preparadas para ti, aunque ahora mismo tú no sepas por eso. Primero, debes exponerte continuamente a la palabra de Dios. El Señor Jesús vivió en esta tierra según las Escrituras. Uno piensa que cuando el Señor Jesús dijo, he venido para hacer la voluntad del Padre, es algo simplemente un sentimiento de Cristo, ¿no? La voluntad del Padre estaba especificada en todo el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesús dijo que
Toda la Escritura habla de Él. Todo lo que Cristo tenía que hacer estaba en las Escrituras. Toda esa revelación fue lo que Cristo vino a hacer. Y por tanto, como leemos en Lucas 4, 16 al 20, que hacía Cristo leía las Escrituras. ¿Le hacía falta? No, nos dio ejemplo. Él rebatió las enseñanzas del diablo, ¿cómo? Con la palabra. Mateo 4, porque escrito está. Él vivió toda su vida conforme a la palabra de su Padre. El Salmo 40, que es un salmo mesiánico, dice lo siguiente. Entonces, mesiánico, lo escribe David, pero el que habla es Cristo. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia a la gran congregación. He aquí no refrenaré mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia, ¿verdad? Cristo vivía las Escrituras. Por eso nosotros también debemos vivir nuestra vida de la misma manera, exponiéndonos a la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, y para que de esa manera Dios empiece a hablar a nosotros a través de su palabra. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros el mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros. Si quieres empezar a saber qué obras tienes que hacer, las que Dios te pagó de antemano, exponte a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que obra en ti. Por eso, lo que leímos antes, en Timoteo 3, 16 y 17, la palabra de Dios no solamente es el mensaje del Evangelio, sino que también es esa escritura inspirada por Dios que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que estés equipado para toda buena obra. Cuando lees la palabra de Dios, cuando meditas en ella, te estarás alimentando de ella y tendrás la mente de Cristo. Entonces, la palabra comenzará a obrar en tu vida para asemejarte más y más a Cristo y para capacitarte para hacer su buena obra. Segundo, debes tener una vida de oración. Ese es el segundo ejemplo que nos dio Cristo. Cristo oraba sin cesar. ¿Saben lo que estaba haciendo Cristo antes de ser bautizado? Oraba. Lucas 3:21. ¿Saben lo que estaba haciendo Cristo antes de escoger a sus apóstoles? Oraba. Lucas 6:12. ¿Saben lo que estaba haciendo Cristo cuando se transfiguró ante sus discípulos? Oraba. Lucas 9:29. ¿Sabes lo que hizo Cristo antes de ser detenido para ser crucificado? Oraba. Y oraba hasta la extenuación. Mateo 26:36. Jesús siempre tenía tiempo para orar, y no porque no tenía nada que hacer, sino precisamente porque tenía muchas cosas que hacer. Pero él sabía que su prioridad era hacer la voluntad del Padre, y él sabía que para poder hacerlo, para poder andar en esas obras que Dios también tenía preparadas para él, tenía que orar. Tenía que demostrar dependencia, porque la oración es dependencia de Dios. A veces pensamos que la oración es un misterio, porque debemos de pedir que se haga la voluntad de Dios, una voluntad que no conocemos. No es ningún misterio. La oración tiene el propósito de que aprendas a confiar y depender de Dios. Ese es el propósito de la oración, no es ningún misterio. Mientras más oras, más demuestras que Señor te necesita. Necesita. Quiere necesitar. Nosotros debemos tener la misma prioridad que Cristo. Si quieres vivir en esas buenas obras que Dios tiene preparadas de antemano para ti, debes exponerte a la palabra y debes orar sin cesar. Están siempre gozosos, oren sin cesar. Den siempre gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dijo Pablo a los Tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versículos 16 y 18. Tercera cosa, debe ser parte activa de tu iglesia local. Muchos ven a la iglesia tristemente como un invento humano, pero en realidad ese es otro de los medios que Dios usa para que podamos andar
en esas buenas obras que Dios tiene preparadas de antemano. Es a través de la iglesia donde el Señor nos va santificando para que seamos más como Cristo y podamos andar en sus buenas obras. ¿Tú sabes quién es la persona más activa dentro de una iglesia? La que nunca para. Cristo. Cristo. Él es la parte más activa de la iglesia. Él la compró con su propia sangre. Y la compró hace 2023 años, vamos a decir así. ¿Y sabes lo que está haciendo el Señor Jesús? 2023 años después, sin descanso, la está edificando. Mateo 16, 18. Ni Él ni el Padre descansan ni un instante porque están edificando su iglesia. ¿Tú sabes lo que dijo el Señor cuando le cuestionaron los fariseos por qué no descansaban el día de reposo? Juan 5, 17. Porque dijo el Señor, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Seguir su ejemplo. Dios nos hace aptos para toda buena obra en la iglesia con los dones que Él nos ha dado. Y Él está ahora obrando por medio de nosotros. Y el Dios de paz que resucitó, dice Hebreos 13, de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién escribía el autor de Hebreos? A un iglesia. Entonces, exponte a la palabra, ora sin cesar y sirve a tus hermanos con los dones que Dios te ha dado. Así realmente no te equivocarás de saber que estás andando en las buenas obras que Dios preparó para ti de antemano. No tienes que hacer cosas extraordinarias. No tienes que irte al fin del mundo. Si el Señor te llama, pues irás. Dios te ha puesto en una familia, Dios te ha puesto en un trabajo, Dios te ha puesto en la iglesia, para que andes en esas buenas obras. Y por último, y esta es la parte más difícil, por eso dejo para final. Estate dispuesto al sufrimiento. ¿Quieres andar en las buenas obras que Dios tiene preparadas para ti? Estate dispuesto al sufrimiento. Todo el mundo quizás diga, wow, me pongo la palabra, Miguel. Oro, no sin cesar, pero oro bastante. Sirvo en la iglesia, pero sufres por Cristo. Porque eso es lo que hizo el Señor. Y debes seguir sufriendo. Irás descubriendo en tu día a día esas buenas obras que Dios tiene preparadas para ti cuando estés dispuesto a pagar el precio de andar en ellas. Si alguien supo alguna vez en su vida y lo sabía perfectamente cuál era el costo de andar en las obras del Padre, fue Cristo. Cristo incesantemente, aunque los discípulos, como nuestro hermano Javier está explicando con el Evangelio de Marcos, no lo entendían, Cristo continuamente le decía a sus discípulos, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ha de ser muerto y resucitar al tercer día. Él lo sabía, porque eso fue el plan predeterminado de Dios, como dice el apóstol Pedro en Hechos 2:23. A Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Cristo sabía perfectamente que cumplir la obra, las buenas obras que Dios, su Padre, había preparado para él, le iba a implicar sufrimiento. Tú lo sabes. Sabes que comenzará este año 2023 lleno de buenos deseos, pero posiblemente o seguramente tendrás que pasar por momentos de sufrimiento. ¿Estás dispuesto? Y entiendes que esa es parte de las buenas obras que Dios quiere que, las que quieres vivir. Debemos estar dispuestos, cueste lo que cueste, andar en esas buenas obras. Pedro le escribe a los hermanos que estaban bajo Nerón, no Pedro Sánchez, no el presidente del país de origen tuyo, no Fidel Castro, Nerón.
aquel que quemaba a hombres, mujeres y niños como antorchas en los juegos de los circos romanos, los cristianos. Pedro les dice, 1 Pedro 4, 12 al 14, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros han venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, es decir, no te sorprendas, estás compartiendo los padecimientos de Cristo, regocijaos. Para que también en la revelación de su gloria, cuando Él venga, os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pablo quería que Cristo fuera magnificado en su vida, aunque esto significara para él su muerte. Filipenses 1, 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, con toda confianza, confiado, descansando, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo. Y es que en nuestra semejanza a Cristo debes estar dispuesto al sufrimiento. Si estás unido a Cristo, tienes que estar dispuesto al sufrimiento. Si Él cargó su cruz, tú debes cargar la tuya. Eso es autonegación. Si no estás dispuesto a negar tu carne, tus deseos, tus anhelos, no puedes ser discípulo de Cristo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, dijo el Señor en Lucas 14, 27, no puede ser mi discípulo. Debes estar dispuesto a negar tu carne. Gálatas 5, 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En semejanza a Cristo, en unión con Cristo, si Él se sacrificó para la gloria del Padre, debes vivir de la misma manera, con esa misma gloria. Pablo dijo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es uno de los versículos que a mí más me impactó cuando lo entendí y lo he hecho mío, tristemente, a ver si me cuesta practicarlo. Pero es cierto. Dios te ha concedido dos dones en esta vida. Muchas veces hablamos, ¿cuál será mi don? Uno seguro es de la fe. Seguro. ¿Y sabes cuál es el otro? Sufrir por Él. Sufrir por Él, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si realmente eres un hijo de Dios, entonces eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, si en verdad padeces con Él, a fin de que también seas glorificado con Él. Romanos 8:17. Por eso todos los creyentes de la palabra de Pablo, en esta vida, en lo que vivimos, según 2 Corintios 4:10, ¿sabes lo que hacemos? Estamos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y aquí hay un principio muy claro. ¿Sabes cuándo estarás andando en las buenas obras de Dios? Cuando, sufriendo por Cristo, la vida de Cristo brille. Y eso es impactante. Cuando, sufriendo por Cristo, nadie sepa que está sufriendo por Cristo, porque lo que brilla en ti es la vida de Cristo. Entonces sabrás que estás andando en ese proceso. Y en ese proceso, en esta vida de ser expuesto a la palabra de Dios, de orar sin cesar, de servir con amor a los hermanos dentro de la iglesia, de estar dispuesto al sufrimiento. Todos nosotros sabemos lo que sucede en nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 3:18, que en ese proceso, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿De quién? De Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Cuanto más vivimos, cuanto más sufrimos por Cristo,
más nos transformamos a su imagen. Más se convierte en su vida. Más otros ven a Cristo. ¿Quieres descubrir esas buenas obras para andar en ellas? Para ser conformado a la imagen de Cristo para la gloria de Dios, exponte a la palabra, ora sin cesar, sé parte activa en tu iglesia y estate dispuesto a sufrir. La salvación es mucho más que ser librados de la ira de Dios. Es mucho más que ese martirio eterno del infierno. Tiene el propósito increíble, maravilloso, de que seas unido a tu Señor Jesucristo. Para que un día seamos como Él. Mientras ese día llega, vive imitando a Cristo. Imita sus buenas obras. Recuerda que son obras que tú no tienes que inventar. Dios las preparó de antemano para ti. Que Él por su gracia ya te ha concedido. ¿Cómo saberlas? Exponte la palabra, ora, sirve. Estate dispuesto al sufrimiento. Comienza este año, seguro que quizás hayas hecho, no lo sé, esas nuevas resoluciones que hacen todo el mundo. Voy al gimnasio, voy a no sé qué, voy a hacer dieta, esto, lo otro. Si me permites una exhortación de hermano, no desperdicies esta vida y no desperdicies este año que comienza. No desperdicies tu vida con cosas vanas. No desperdicies esta vida viéndote como el mundo ve esta vida. Aprovechala. Y aprovecharla significa ser cada día más como Cristo. Eso es aprovecharla. Aprovechar esta vida es depender de Cristo. Es vivir para Cristo. Es sufrir para Cristo. Es morir para Cristo llegado al caso. Pero que todo sea para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué Dios no te llevó al cielo cuando te salvó? Porque ahora en este mundo, un mundo que está sumido en tinieblas, eres el aroma de Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14. Es por esa razón que ahora somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué propósito? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para hacer eso, solamente hay una forma: siendo como Cristo, unidos a Cristo, dependiendo de Cristo, porque esa es tu salvación. Señor y Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por entender que tu plan eterno por nosotros, Señor, es que un día seamos como tu Hijo amado Jesucristo. No solamente era ser librado del infierno, sino era ser librado del infierno para poder ser tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a que esta verdad maravillosa esté siempre en nosotros. Que esto moldee nuestras vidas, moldee nuestras decisiones, moldee todo lo que tengamos por delante. No sabemos lo que va a suceder, tú sí. Tampoco sabemos las expectativas los unos de los otros, pero Señor, ayúdanos que, como cuerpo de Cristo, tengamos la expectativa de querer ser más como Él en este año que comienza y hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Que nuestra expectativa de vida, Señor, sea que seamos más y más como Él. Que deseemos, que anhelemos, Señor, porque ahora tú nos has creado de nuevo para ello, el andar en estas buenas obras que tú nos tienes preparadas para cada uno de nosotros. Señor, tú conoces que aún el pecado está en nosotros y por eso te rogamos que tú seas el que produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú nos ayudes, Señor, a desear ser expuestos más a tu palabra. Que tú, Señor, provoque en nosotros el deseo de orar más, Señor. Depender más de ti, confiar más en ti. Que tú nos ayudes, Señor, a servirnos mutuamente los unos a los otros en amor, Señor. Que seamos realmente una iglesia que manifestemos ese aroma de Cristo entre aquellos que nos rodean. Y que, Señor, tú nos des fuerzas cuando llegue el tiempo del sufrimiento.
que tú nos fortalezcas, Señor. Porque sabes que sin ti no podemos hacerlo. Si Cristo sufrió, nosotros sufriremos. Pero descansamos en saber que esta es parte de tu gracia por nosotros para ser conformados a nosotros. Ayúdanos, Señor, simplemente a que tu luz sea nuestra luz y que esa luz alumbre delante de los hombres, para que vean no nuestras buenas obras, sino tus buenas obras a través de nosotros. Que de esa manera, Señor, glorifique el nombre del Padre esta noche. Gracias, Señor. Ponemos no solamente este día, sino este año y nuestra vida en tu mano. En el nombre de Jesús.